En el capítulo anterior, Tess se entera de uno de los pasos que Jake lleva en las mañanas, mientras que con Hunter mejoró bastante su relación luego de una bonita charla. A su vez, una conversación con Connor le reveló a Hunter la posibilidad de que Tess esté enamorada de él, y por otro lado Jake trata de mantener su secreto a salvo, pero como ya todos saben lo que se viene, ya veremos si ese secreto se mantiene oculto. De igual manera como en el canon, los eliminados fueron Kai y Connor, al ser arrasados por la alianza de los protagonistas y Yul. ¿Qué secretos saldrán a la luz? Averígüenlo en este primer capítulo doble del Shaker. Empezamos con todo. Jake le dice a Tess que no pudo hablar con Hunter porque este parece estar distraído con algo. Tess también notó este distanciamiento y se preguntan qué será. Jake dice que quizás no deba decirle nada y mejor se centren en lo que le pasa a Hunter, a lo que Tess no emite comentarios. Pasando a otro asunto, Risha encuentra el beneficio como en el canon, y la charla de Rosa cuestionando el cómo los padres de Lake la tratan y el mini conflicto de James y Aiden se mantiene como en el canon. Pasemos al desafío, el cual se tratará de asumir ser el dueño del secreto que se está revelando, o de lo contrario serán ahogados. Por suerte Jake usa un maquillaje que no se sale con el agua. Antes de que inicie el juego, Risha usa su beneficio y cambia de equipo a Rosa y Yul. Para aclarar una cosa, Crystal tiene información de todos ya que les pegó una doxeada brutal, teniendo acceso a todo el contenido que pasó por sus teléfonos y laptops. Las primeras confesiones se mantienen igual y son leves, con Aiden aceptando que no lo aceptaron en la temporada previa por poco interesante, confirmo, Risha siendo más extra que un árbol, el primer beso de Aiden y Lake dados en el desafío pasado, que Tess mandó a su psicólogo al psicólogo, algo normal y que todos hacen, pues no son máquinas, que Yul fue tan hijo de p*** como para obligar a alguien a someterse a cirugía plástica para luego terminar la relación, que Rosa robó en tiendas y que Lake tiene peluca. Ahora pasemos a la siguiente pregunta. ¿Quién se automedica todas las noches para poder dormir? Jake toca el botón y aclara que no lo hace todas las noches, ante la vista sorprendida de sus compañeros. A lo que Crystal se burla diciendo que se lo diga a las grabaciones de las últimas semanas. Hunter no dice nada y Tess habla creyendo que el juego se está saliendo de control, así empezando un acuerdo entre ambos equipos para no responder y sabotear el juego. Crystal, luego de ver que el ahogamiento no está permitido como castigo, empieza a revelar los secretos de todos. Como son muchos no repetiré, e iré a lo importante, que será que Crystal dirá que Tess y Jake están enamorados de Hunter y que este lo sabe. Obvio, ella modificó la verdad para generar más drama. Por lo que el juego continúa con la pregunta de quién de los competidores del equipo naranja es trans. Nadie la responde, por lo que vamos a la última pregunta, la cual también será muy potente. ¿Quién perdonó una infidelidad solo para volver a ser engañado? ¿Quién será el que le sucedió esto, no? Seguro nadie se lo espera. Jake termina aceptando esa verdad ya completamente deshecho a nivel mental, siendo que era lo último que quería que se supiera, así dando el juego por terminado. Siguiendo el episodio, todo sucede como en el canon, con James y Yul manipulando a Aiden para que finalmente Maggie sea la expulsada. Normalmente este sería el fin, pero aún hay más. En el siguiente capítulo iniciamos con las interacciones canónicas, que serían la de Aiden haciendo entrar en razón a Lake y la alianza de Yul y James para poder eliminar a Aiden por envenenamiento. Pasemos a los protas. Jake estaría bastante molesto con lo que Crystal dijo de que Hunter sabe que él y Tess están enamorados de él, siendo que él sabía que Hunter era alguien estratégico, pero no pensó que haría algo así. Tess es la voz de la razón y dice que no cree que Hunter hiciera eso, y cuando iba a decir por qué, Hunter aparece. Estos tratan de hablar con él, pero Hunter se escapa luego de que Crystal dijera que hay un tótem escondido, lo que enoja aún más a Jake, ya que nuevamente demuestra que solo le importa el juego. Por lo que mientras Tess y Jake buscan el tótem, Tess le dice a Jake que no le crea a Crystal, ya que quizás no sea cierto lo que dijo. Jake se lo cuestiona, preguntándole de qué habla, y Tess dice que ella no está enamorada de Hunter, que sí lo aprecia mucho, pero que no siente eso.
Entonces le pregunta a Jake qué es lo que él siente, y este dice que aunque no le gusta, él empezó a sentir algo por Hunter. Pensó que después de lo que sufrió no volvería a sentirse enamorado, pero al ver cómo se está comportando Hunter no puede evitar que esas otras emociones vuelvan. Tess dice que en todo caso ahora falta la versión de Hunter, por lo que Jake acepta intentar escuchar lo que tenga para decir. Ahora pasemos al desafío. Básicamente el que no haga lo que Crystal quiere hace perder a su equipo. Vemos cosas como James cambiando su nombre de usuario, Risha entregando el perfume que le dio Connor, Leigh quemar sus libros, Aiden teniendo a Nina hasta que Marcus lo encuentre, y acto seguido Crystal les pide a Jake y Tess que tiren sus medicamentos al fuego, cosa que ambos hacen. Lo que sigue son más y más humillaciones hasta que Crystal le ordena a Leigh que se saque la peluca, lo que desemboca en que ésta le diga que es peor que su padre, así exaltando a la conductora, dando por terminado el desafío con la derrota del equipo naranja. Luego de esto, Leigh y Rosa se arreglan y en la cabaña finalmente Hunter se acerca a Tess y Jake. Antes que nada le da a Tess algunas pastillas que guardó de su frasco, y luego de esto admite que estuvo algo distante, por lo que se disculpa con los dos. Finalmente van a hablar del asunto, pero para generar el mismo suspenso vamos a otro escenario. Al final James traiciona a Yul, luego de que este quiso envenenar a su Cruello, por lo que Yul es eliminado por votación y por ya no poder jugar. De esta manera la relación con Aiden parece que se está volviendo a armar de a poco. ¿Qué sucederá con los protagonistas? ¿Habrá una tripareja o no? Descúbranlo cuando en este video llegamos a las 6000 views y los 700 likes. Sepan que los quiero mucho y que si viene nuevo contenido. Se me cuidan. Bye.